La cueca brava. La cueca brava es como que bailáis cueca, pero bailáis un poquito más sexy. Una cubana bailando cueca. Miren esta parrilla, cómo tiene costillares, qué rico se ven. Tiene pino, que el pino es muslos de pollo. Oh, pero se ven doraditos, ricos. Con su buena cerveza adentro. Ah, tiene cerveza. Y lo que no puede faltar en una fiesta 18era es el copete. ¡Viva Chile y Cuba! Son una muy buena persona los cubanos. Ay, gracias, Ángel. Ni Navidad, ni fin de año, ni Año Nuevo, ninguna fiesta es tan celebrada ni tan esperada como el 18 de septiembre en Chile. Por eso hoy te voy a enseñar cosas que jamás puedes hacer un 18 de septiembre en las fiestas patrias en Chile. Ah, pero que tú no me conoces, mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile, así que hoy acompáñame. Jamás debes dejar de comer empanada. Y esta es la tradicional empanada de pino. Es una empanada al horno y miren ustedes acá por dentro. Tiene pino, que el pino es carne molida, picadillo, le diríamos en Cuba que es picadillo. También se le echa una aceituna con el hueso, algo bien tradicional de acá de Chile, que es dejarle a la aceituna el hueso, y lleva huevo, otras cositas que si usted no la come un 18 de septiembre en las fiestas patrias, digamos que no celebró las fiestas patrias como son. La gloria, que viva la empanada de pino chilena, caballero, cosa más rica. Miren cómo están comiendo allá, todo el mundo está atacando. ¿Cómo está la empanada? Exquisita, muy rica. La masa, el relleno, muy rico. ¿Qué no le puede faltar a la empanada? Para que diga, es del 18 de Huevo septiembre. duro y aceituna. Esta está buenísima. Está buenísima. Vamos a seguir comiendo. Y jamás de los jamases puedes dejar de comer asado. El asado está hecho para comer el día 18 de septiembre en las fiestas patrias acá en Chile. ¿Cómo huele? Miren esta parrilla, cómo tiene costillares, qué rico se ven. Ángelo, Están adobaditos los Sí, costillares, está ¿verdad? listo el costillar a la chilena. Con ají, orégano, ají color y limón. Vinagre también le echan. de vacuno. No, de res. cerdo, de cerdo. Ay, de El cerdo. costillar de cerdo a la chilena. ¿Y la carne más común el 18? ¿Es de cerdo, de vacuno? La que sea, de vacuno, de cerdo, pollo, lo que quiera comer la gente. Ay, ya. Oye, pero qué rico huele eso. Yo estaba por allá, mira, por el Quincho, y me venía así un olor, como con cantos de sirena, olores de sirena, que me trajo hasta acá. Qué rico huele esto. ¿Cuánto tiempo demora en hacerse las costillas? Como media hora. Media hora 30 minutos. y ya estamos comiendo asado. Sí. Sí, porque es una curiosidad. Acá en Chile, el asado se come para el almuerzo, sobre las 2, de 2 a 3 de la tarde. Es que se disfruta este rico asado de 18 de septiembre. No para la comida como quizás lo haríamos en otros países, no sé. Cuando hay un día así de celebración, por ejemplo en Cuba, en mi país, pues sería para la comida sobre las 8 de la noche. Pero acá es así, para el almuerzo. ¡Qué rico! Miren esto, que no es solamente la parrilla de acá, también hay horno de barro. Ay, 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 a ver qué tendrá. ¡Ah! ¿Por qué me haces esto, vida? ¿Por qué? Tuto de pollo. Trutos de pollo, Sí. que serían cuartos de pollo. En Cuba le diríamos cuartos de pollo. O muslos de pollo también Eso, puede muslos ser. de pollo. Muslos de pollo. Oh, pero se ven doraditos, ricos. Con su buena cerveza adentro. Ah, tiene cerveza. Sí, para que mantenga la humedad. Entonces comemos y tomamos al mismo tiempo. Al final no tanto porque se le va el alcohol a la cerveza con el fuego. Sí, eso es para convencerme y después yo curada ebria por ahí. Y fue el pollo, fue el pollo. Estamos haciendo pollo borracho. Está bueno esto, pollo borracho. Ángelo, ¿y es común el 18 de septiembre hacerlo en horno de barro o hacerlo en la parrilla como Es la que que depende de veíamos? la gente si quiere comer al horno o asado o como quiera comer la gente. Y comen distintas carnes, carne vacuno, pollo o cerdo, empanada, lo que quiera la gente, pero es celebrar el 18. Se
según a gusto y me imagino que la región, que quizás más para... También en la región es lo mismo, por ser para el sur o el norte, otro es. Nosotros aquí estamos en la zona centro. Siempre que sea asado. Voy corriendo a ver el asado ahora antes que me le queme. Ve, por favor, vamos a proteger todos los asados. No se puede quemar ninguno. Está todo bien. Buenas noticias, está todo bien. Yo estuve viendo ayer un programa en televisión que se llama Maestros Parrilleros. Y yo decía, mira esas costillas ricas, así se veía en la televisión. Y hoy la estoy teniendo en vivo, qué rico. ¡Que viva Chile! ¡Viva Chile y Cuba! Son una muy buena persona los cubanos. Ay, gracias, Ángel. Son muy buenas personas y cariñosos. Otra cosa que no puedes dejar de hacer es tomar, empinar el codo, tomar los famosos tragos chilenos de este 18 de septiembre. Y por supuesto, comenzando por el vino, porque Chile es tan famoso por sus vinos. Por supuesto, tenemos el buen vino, dice vino espumante Brut, Gran Reserva Cabernet Sauvignon, que esto es la uva pura chilena, bien chilena. No, para que me curen tengo que tomarme unas 3 botellas. Yo con una botella no, con una copa ya estoy curada. Además, claro que están los licores y algo que me encanta, que no puede faltar, son los cócteles tradicionales. Miren este trago que a mí me intriga mucho y sobre todo el nombre. ¿Cómo se llama ese trago? Cola de mono. Cola de mono, ¿y por qué se llama así? Tiene una historia de un candidato postuló a la presidencia. Y el apellido era Montt y quedó con cola. Cola se dice cuando pierden una candidatura. Y él perdió y le hicieron este trago en un restaurante y se llamó Cola de Montt. Y con los años terminó como Cola de Montt. Ya, y ahora le dicen cola de mono. ¿Y qué lleva? ¿Cuáles son los ingredientes? Leche, aguardiente, coñac, especies como canela, clavo de olor, café. Ah, todo lo que tenga café y leche, la combinación perfecta. Pero a ver aquí que están todas nuestras amigas chilenas, ¿qué trago no puede faltar el 18 de septiembre? Uy, el vino tinto. A mí me gusta el vino tinto y el espumante, pero el vino tinto es como más típico chileno en realidad. Sí, el vino con frutilla o con cualquier fruta también es como típico que hacen en esta fecha. El terremoto. Eso, el terremoto. Dentro de poco vamos a mover el piso con el terremoto. Ah, por supuesto, hasta abajo. Y me dijeron que hay otro que se llama réplica. Las réplicas son un terremoto pero más pequeño. Los mismos ingredientes, pero más mismos, chiquitos. Ahora vamos a mover el piso con un buen terremoto. Este es el sabor de helado que no puede faltar. Un terremoto, Lisander, vas a provocar un terremoto, que mis pies se muevan del alcohol. Lo estuvimos probando por primera vez en nuestro otro canal, Entre Terremotos, donde aprendí a prepararlo. Pero este video va a salir primero. Pero aquel fue donde lo probamos por primera vez. Pipeño chileno, eso es original de acá. Y un toque de granadina. Eso. Ahora el ayudante Nauri que me asista con una pajilla. Así es, así. Ahora sí está listo. Estamos aquí especulando, un par de cubanos explicando cómo se hace el terremoto chileno. Así que... Acá me dice mi amiga que tengo que decir, soy Nauris y este es mi primer terremoto. Cuando termine el día. Vamos a ver cómo terminamos. Conozcan un venezolano tomando terremoto. Terremoto hecho por cubanos. O sea que... Salud. ¿Cómo está la brasita aquí? Yo soy maestro parrillero, pero casero nomás. A ver esas costillas, Ángel. Dios mío, Madre Santa, mira para eso. Y las de arriba las tengo ahumando. Se ahuman con el mismo... Se cocinan así. Y de ahí las bajo a asar. Ay, Dios mío, qué rico está Eso se llama ahumar. ¿Qué vas a hacer ahora, Eli? La foto. Eso no puede faltar. Y a Ángelo ahí. Dios mío, me he quedado loca con eso. Ay, que estoy loca por entrar a las costillas esas. Costilla de puerco, caballero. Te voy a meter en brasa. Explícanos ahí, maestro parrillero. Ahora salen todos los maestros Sería parrilleros. mejor cuando tú ponías aparte la carne, por mientras se asa esa se está ahumando. Y después te sale más sabrosa el costillar. Porque está recibiendo el humo del otro y el mismo humo de la leña. Porque este asado, tú tenés que le he dicho que era asado pero con leña, no con carbón. Sí. Tenés que mostrar la leña también allá, que se está ardiendo allá la leña, y allá estoy sacando brasa. Con leña de monte. Más natural que eso, nada. Más natural, leña de monte. Y entonces después, ya cuando estén listas, Bajo la los de- retira y baja sí, la de arriba. bajo los de arriba. Y ahora lo tapamos para que guarde más calor.
Y el pincho, nada de pinchar la carne. Nada de pinchar la carne. No, el cerdo se puede pinchar, lo que no se puede pinchar es el vacuno. El cerdo se puede pinchar porque es más, como más grasita. En cambio la carne vacuno es más seca, no tiene tanta grasa. ¿Y el pollo? El pollo también se puede pinchar porque es lo mismo, no es tan seco como la carne vacuno. ¿Qué vamos a hacer ahora? A sacar el pollo, está listo. Demoró como 1 hora. Que no se nos queme, que no se nos queme. Ay, chico, pero qué rico se ve eso, por tu madre. Ah, pero mira, le pusiste cebollita, cebollita debajo. Pollo al horno, cocidito. Ay. Pero ya también está la carne de allá arriba, ¿verdad? La de cerdo, Le falta un poquito. las costillas de cerdo. Le falta un poquito las costillas de cerdo. Y para comer, Lo que quiera comer, pues si quiere comer, se le sirve un tuto de pollo, un muslo de pollo con un pedacito de costilla. pero todo al mismo tiempo, o sea, se pone en la mesa todo Se al pone en mismo la mesa tiempo. todo al mismo tiempo. ¿Hay carne también? No, pollo y costillas de cerdo. Carne vacuno no, porque estamos en Chile, pero igual está cara. Entonces, tenemos harto pollo y costilla de cerdo. Y lo que no puede faltar en una fiesta 18 es el copete. La buena bebida, el traguito de alcohol. La tarascadora va a tomar agua, le dio sed. En vez de tomar cerveza, ¿no? Va a tomar cerveza. Ahora vamos a vaciar el buen jugo. Tengo sed, ¿qué le voy a hacer? El buen juguito. Lo vamos a poner al lado de la asadera para que no se pierda el calor. El calor mientras está listo el cerdo. Que el cerdo, unos 15 minutos. Unos 15 minutos más y estamos listos. Para que quede bien doradito el asado. Ya tomé agua. Aquí echando piernas y buenas pompis en las lomas de Limache. Por cierto que estamos en Limache, no sé si se los había dicho, pero estamos en Limache, Valparaíso, Chile. Específicamente en Giu Giu. Zona Guasa, dice acá Ángelo, Guasa, o sea, de guajiros. Aquí estaban los campesinos, los guasos. Sí. Los arrieros. ¿Cómo es que tú me hablas? A ver, ¿cómo es? ¿Los ojos? ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Ay! ¡Ay! Dice Ángelo que aquí la gente se llama así. ¡Ay! Es de grito guaso. Dice Lisander que el mío no es un grito guaso, que es un grito de dolor. ¡Ay! Ay, ay, pero Ángelo, esto te... Así mismo, mira, lo cojo y le entro a mordida. Qué rico, no, qué rico se ve. rico. Ay, mira, propongo para maestro parrillero a Ángelo. Ángelo es el maestro parrillero. Yo estuve viendo que en una parrilla chilena hay diferentes personajes. Ángelo es nuestro parrillero oficial. Está por ahí el que huevea, el que sabe más que Ángelo y lo molesta, pero al final Ángelo es el que hace, el de la Y después parrilla. cuando la prueban la encuentran bueno. Claro, pero hay otro personaje que es el que no ha aparecido, que es el que pica, que está todo el tiempo al lado del parrillero y picando carnecita y picando carnecita. Ese personaje todavía no ha aparecido y yo veo a Nauri con grandes posibilidades. Yo todavía no le he arrancado un pedazo porque está caliente. Pero soy yo, Ángelo, qué rico. Ángelo, qué rico. ¿Cuándo está eso, Ángelo? Ángelo, le faltará mucho. Y tenés que decir que no puede faltar la buena cerveza para hidratarse al lado de la parrilla. Por salud. Por salud, para la hidratación. Siempre por salud, siempre. Corona. Corona extra. Y esta corona es la chilena. Sí, está hecha en Chile. Hecha en Chile. Hecha en Chile. Pero es mexicana. No, está hecha en Chile esta. Ahí sale. Sí. Embotellada en Chile. Con la CCU. Corona embotellada en Chile. Vamos a degustar el cerdo. ¿Cómo es? Producción. Al final fui yo. ¿Cómo está? Especial. No, pero el peque. Y ahora, costillar al barbecue. Ese es el barbecue, ese es como más gringo. Ese es costillar como agridulce. Ese es el barbecue. Pero aquí tenemos a la chilena. ¿Cuál pica más? A la chilena. ¿Y el que probé ahora cuál era? A la chilena. Ah, ese pica. Que es un condimento como dulce. Ahora los vamos Lisander para la mesa. Vamos para allá. A degustar el pollo. Seguro. Acá voy con los pollos. Pongan una tabla. ¡Pocho! Sí, comen nomás. Ay, para repetirse, chicos. Caballero, ¿trae
la vida misma. Ahora me voy a dar el bocado esplendoroso de asado. Miren esto, como me gusta, a lo salvaje, porque jamás puedes el 18 de septiembre dejar de comer asado. Y a lo salvaje. Miren qué tostadito quedó esto, qué rico. Delicioso. Picante al puerto. La youtuber tiene que salir el asador pues, para que Ángelo, mis felicitaciones. Muchas gracias. Que le disfrute. ¡Qué sabor! Yo no soy de comer picante, pero incluso tiene un picantico que se disfruta. Ángelo, tiene un picantico que se disfruta, qué rico. Porque está alineado la chilena. Ali, que vive el aliño chileno. Qué cosa más rico. ¿Cuándo uno tiene posibilidad de comer pollo en el horario? Nunca jamás un 18 de septiembre en Chile puedes dejar de bailar. Y de bailar cueca, que es el baile tradicional de acá. Así que vamos a ver si ahora lo ponen. La cueca brava. La cueca brava es como que bailáis cueca, pero bailáis un poquito más sexy. La otra cueca la bailaron. Cueca sexy, cueca brava. Yo hago lo que veo. Una cubana bailando cueca. Acá. Sígueme. Perdónenme por masacrar la cueca, pero me encanta. Pero soy muy mala siguiendo coreografías. No, Para allá y yo pero para acá. cuesta bailar cueca. A mí mira, yo soy chilena, nací aquí y me cuesta bailar cueca igual. Bueno, gracias por el incentivo. Gracias. Vieron una valiente aquí que me enseñó a bailar cueca. Pero claro, siempre se pueden bailar otras cosas. La cumbia, por ejemplo, es algo que gusta muchísimo. Y lo que ustedes gustan, lo importante es celebrar. ¡Amores! Voy a bailar. ¿Qué pasó? Llegó la noche y seguimos de carrete, seguimos de fiesta, porque esto pasa el 18 de septiembre con las fiestas patrias acá en Chile. Que la cosa, usted sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina, porque la fiesta es, bueno, hasta que haya fiesta. Acá encendimos hasta para calentarnos una fogatica y estamos aquí conversando, compartiendo. Y como ven, otra cosa que jamás debes hacer el 18 de septiembre es no adornar. Tienes que poner cuanta bandera chilena tengas, tienes que ondearla, tienes que ponerla así como ves acá en estos adornos, donde quiera. Tienes que muchos adornos relacionados con la fecha. Ah, y por supuesto no pueden faltar las hojas de eucalipto, que eso es una super tradición, las ramadas. Así que espero luego poder documentarles en el futuro esa tradición. Si conoces alguna otra cosa que está prohibida hacer el 18 de septiembre, que no nos puede faltar hacer el 18 de septiembre en las fiestas patrias acá en Chile, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, por supuesto, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte para que esta familia siga creciendo. Ah, no dejes de seguirme en mi otro canal, Entre Terremotos, que hay cosas buenas. Nos vemos en otro video. ¡Que viva Chile! ¡Felicidades!